Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 13 de julio. Un día muy especial, no solamente porque veníamos con noticias importantes de los días anteriores. De hecho, yo ayer le había dicho que este viernes íbamos a tener un alza importante en energía eléctrica, ya sea por el alza de tarifa normal cada 3 meses, sino que también por ese 13% que había anunciado el gobierno como una carga especial. Hoy la sala lo decretó, aceptó una demanda para revisarlo y estableció que se suspendía provisionalmente ese aumento, ese cargo. Por lo tanto, por mientras no hay cargo. Primer anuncio de la sala. Hubo 2 más que no lo esperábamos, para el día de hoy por lo menos. Ley de amnistía declarada inconstitucional. Y además, los 900 millones definitivamente no van a poder ser ocupados por el gobierno. Y ahí trae una cola que tiene que ver con los diputados suplentes que a partir de ahora van a tener ciertas limitaciones. Temas importantes para esta noche. Inicialmente habíamos pensado el debate más económico, pero le pondremos un poquito de todo para que usted esté absolutamente informado. Antes de presentarle a mis invitados, saludo a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, presento a mis invitados de esta noche. Alfonso Goitia, economista, actualmente presidente de Colproce. Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Nacho. Muchas gracias por la invitación. Colproce, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Está también con nosotros Jorge Villacorta, destacado analista, pero también ex diputado de la Asamblea Legislativa y al Parlace. Buenas noches. Gracias, Jorge. noches, muy buenas Bienvenido. noches. Un gusto estar en este set. Y por supuesto también el destacado economista y columnista Luis Membreño. Buenas noches. Gracias, Nacho. Un placer estar aquí. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que este es de los días más noticiosos donde uno no sabe ni por dónde empezar. La verdad es que sí, ya el solo hecho que la sala hubiera declarado hoy día, aceptado la demanda que puso la ANEP por ese 13% de cargo a la energía eléctrica, ese ya era noticia importante. Lo que está haciendo la sala en este momento es aceptar la demanda, entender que la demanda tenía argumentos suficientes para ser aceptada por la sala e iniciar un estudio. ¿Qué dijo la ANEP? Básicamente la ANEP estaba pidiendo que la sala estudiara que eso no es un cargo, sino que es un impuesto. Y que si es un impuesto tiene que ir al Fondo Nacional de la Nación, al Fondo Único, que en este caso es el Ministerio de Hacienda. Impuesto, no cargo como el gobierno lo ha estado señalando. Ya estuvo. Ya esto depende del estudio que haga la sala y obviamente vamos a partir por este tema, el 13%. Alfonso, ¿qué te pareció este fallo de la sala que obviamente suspende, no sabemos por cuánto tiempo, la posibilidad de aplicar este cargo que parece que para la SER y para el gobierno era importante? Definitivamente, mira, yo creo que la sala ha cometido un error al plantear, al admitir este criterio de que tiene que estudiarlo para definir si es inconstitucional o no. La estructura que tiene las tarifas eléctricas, hay una parte que es un cargo por energía, y en ese cargo por energía hay diversos cargos, ¿ya? Y precisamente se incorporaba este cargo para inversión social, cuyo objetivo fundamental era precisamente ayudar a potenciar más las inversiones en el área de generación energética que permitiera diversificar la matriz energética, reducir en el mediano y largo plazo los costos o los precios o las tarifas de energía para las empresas mismas. En ese sentido, se ha limitado esa posibilidad para la CEL. Yo creo que no hay ningún viso de inconstitucionalidad en ese aspecto. El procedimiento es normal, es un procedimiento que lo lleva la CIGET, ¿ya? Y que en ese caso era simplemente un marco de establecer la operatividad de cómo era el cobro de eso. Además, el cargo, para aclarar,
no es un cargo de 13% que va a recaer sobre todos los consumidores o las familias consumidoras. Es simplemente un cargo de 1 centavo por cada kilovatio, porque el 13% es al megavatio, ¿ya? Entonces es 1 centavo por cada kilovatio hora. Y están casi exentos, digamos, del pago de eso los que obtienen el subsidio hasta 99 kilovatios, que son cerca de 1.100.000, que son los hogares que reciben subsidio, y por lo tanto solamente habrían alrededor de 400.000 residenciales que asumirían ese cargo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se está perjudicando una visión estratégica para este país a futuro por un criterio que me parece que es equivocado. Ok. Voy a dejar a Jorge que siga porque está revisando la ley de amnistía, ¿o quieres ya? Sí, pero puedo perfectamente. Sí, ya. Te vi que estabas revisando el otro fallo. Estamos revisando el otro fallo que nos acaba de que no es fácil leer todo. Es sumamente complicado. Bien, yo en este caso del tema de CEL, a mí me parece que deberíamos debatirlo, plantearlo a un nivel distinto, porque el 13% puede ser el 12%, puede ser cualquier cosa. El problema no está allí. Como alguien decía, muchas veces discutimos la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que hay debajo. Y en este caso, el problema es la situación financiera de CEL, que no es de ahora, es un problema que viene desde hace rato, desde los gobiernos de Arena, que se dice, no me consta ni lo puedo probar, pero siempre se dijo que la CEL era caja chica para el uso de esto, pero no solo eso, de los gobiernos incluso anteriores, y luego con el caso de la GEO producía una cantidad de plata, crearon y se inventaron una tal INE, y la tal INE recibía la plata, hacía lo que quería con eso y después le pasaba, como se dice, una pata cheje al Ejecutivo. ¿Cuánto fue eso? ¿Qué se hizo con eso? Nunca hemos tenido claro. Entonces, yo creo que lo que hay que... bueno, además, la CEL carga con el pago a los italianos de la GEO, 200 y tantos o 300, al final nunca supimos cuánto fue realmente todo lo que pagaron. Pagaron 128 millones de dólares por como dice la gente, el hoyo del Chaparral, y que está ahorita replanteándose, pero son otra cantidad de plata. Y así podemos encontrar también el tema del subsidio, como sea, es un subsidio que desde el punto de vista financiero, claro que afecta las finanzas de la institución. Bueno, anda que no le paga lo que consume, ahí hay más de 100 millones de dólares. 140. Bueno, 140, imagínate. Dicen que han pagado ya una parte. Entonces, yo creo que el punto está en que se debe de plantear... ¿El subsidio te faltó? Dije lo del subsidio también. Para mí debe de plantearse desde el punto de vista no solo técnico, sino que también desde el punto de vista político, en el buen sentido de la palabra, porque la CEL es la responsable de uno de los aspectos más estratégicos de cualquier país, que es la energía. Para mí CEL debió haberse convertido en un ministerio de energía para entender y establecer una política clara de energía. Imagínate, supongamos que tuviéramos éxito en reactivar la economía y vinieran inversiones y la energía para eso. Yo me acuerdo una vez allá cuando se discutía la creación del puerto de la Unión en aquellos años, se dijo, mire, si el problema es que aquí no hay energía suficiente, vinieron a conectar unas computadoras para un centro de computadoras y se fue la luz porque no hay energía. Lo que trato de decir es que esto es sumamente importante como para plantear este debate, porque al final es impuesto o no es impuesto, eso es lo que la sala va a discutir, porque si es impuesto es una razón y si no lo es otra. La medida es medida cautelar, no es que ya decimos no va a haber
el 13%, no es eso lo que dice. Pero mi punto es que deberíamos ir mucho más allá a ese debate de cómo enfrentar y cómo resolver el problema financiero de la CEL, teniendo en cuenta que no se han hecho las inversiones que debieron haberse hecho, principalmente en el tema energético renovable, digo, verde, pues, o amigable. Ahora, ¿está bien que la sala haya suspendido este cargo y lo haya establecido como medida cautelar? Recordemos que la sala responde a demanda de un ciudadano, de cualquier ciudadano, y que tiene que responder a eso. Si llena los requisitos, y eso es importante, si llena los requisitos que dice la ley constitucional, no le queda más que admitirla. Y el punto es, bueno, pero ¿y la medida cautelar? En este caso, la sala dice, mire, la medida cautelar es porque así se cobra y después resulta que es inconstitucional, se arma todo un lío de devolución o lo que sea. Cosa que el gobierno nunca devuelve. Y la sala, obviamente, lo primero que dijo es que esta demanda planteada con los requisitos. Tenemos en este momento, la sala está dando a conocer el fallo por los 900 millones que lo declaró fraude a la Constitución. Eso es básicamente el comunicado en este momento de la sala, donde se estipula que los 900 millones, la forma en que fueron aprobados con lo que es un fraude a la Constitución. Hablaremos más adelante sobre esto. Tu opinión en relación a estos otros, como son 3 fallos, estamos hablando del 13, para 3 horas de programa. Vamos de borde, el 13%. Bien, yo creo que ya está dicho, ¿verdad? Creo que aquí el tema de fondo, y quisiera ampliarlo un poco, son las 3 empresas estatales. O sea, cuando tú ves la ineficiencia y la corrupción de ANDA, por ejemplo, que no viene de solamente este gobierno, o el anterior, sino que ya tenemos casos también de Perla, por ejemplo, que ha estado preso en esa institución. Pero cuando tú ves los incrementos bárbaros que ha habido a la factura de agua, y que aparte de todo ese robo, ¿verdad? Porque ha sido increíble lo que le han hecho a la ciudadanía, aparte de eso, hay muchos cuestionamientos de corrupción hoy en día también en ANDA, ¿verdad? Y muchos de los proyectos están por ejecutarse, ¿verdad? Entonces, todo el tema de las pavas, por ejemplo, todo el tema que hasta el embajador de Francia ha tenido que intervenir, pues, ¿verdad? O sea, porque ya se lo habían asignado a otra gente, o sea, aquí hay mucha tela que cortar, pero ¿qué pasa con ANDA y la CEL? Que la ANDA no le paga los 140 millones. Entonces, ¿cómo es que tú vas y recaudas la cantidad de plata que está recaudando ANDA hoy, pide más préstamos, más titularizaciones y además no le paga a la CEL lo que corresponde? Entonces, primero, ¿qué pasa en ANDA? Segundo, Jorge ya fue bien explícito en cuanto a la CEL. Yo creo que hay mucha tela que cortar en cuanto a la CEL. La CEL y todos sus derivados, ¿verdad? La GEO, la INE, etcétera. Ahí hay toda una maraña de cosas. Se habla de feudos también políticos en esto. Y yo creo que ahí hay que entrarle a fondo realmente qué está pasando en la CEL y en todo el complejo de empresas. Y decir que esto es porque es energía verde y esto, pero mira, o sea, si hoy hay muchísimas empresas privadas que están invirtiendo en hidroeléctricas, en solar, ya vienen las eólicas también, etcétera. O sea, no necesitas tú que la CEL lo haga para decir que esto va a cambiar la matriz energética. Tienes también el gas natural, que está viendo una inversión ahorita, casi 800 millones en eso, sin la CEL. Entonces, no va a cambiar eso nada si la CEL lo hace o no. Tenemos el hoyo, ¿verdad?, de los 109 millones famosos, etcétera. Entonces, yo creo que eso. Y después, CEPA. O sea, hay otros grandes cuestionamientos también. Entonces, hablemos de las 3 empresas. Y entonces venir a querer resolver esos hoyos con este tipo de medidas, como son incrementos en tarifas desproporcionados en el ANDA y además un cobro del 13%, creo que no va en el sentido de lo que el país requiere. A ver, les propongo, y dada la circunstancia del día, es que en el próximo bloque ahondemos un poco la posibilidad del acuerdo fiscal a que el presidente llamó, porque se está dando, parece, reuniones bilaterales entre el gobierno, el partido FMLN, o sea, el gobierno y el partido Arena. Y en el último sí les voy a pedir flexibilizar y que hablemos un poco de la ley de amnistía, si es posible, y de este otro fallo de 900 millones. Todo esto, yo sé que lo saco un poco de lo que ustedes son especialistas,
pero todo esto porque en estos momentos la ciudadanía está queriendo escuchar algunas opiniones sobre estos temas. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Esto es para los que trabajamos duro, para los que nos piden una milla extra y en cambio damos 2, para los que hacemos una jornada de sol a sol y para los que decimos que nuestra recompensa es un trabajo bien hecho. Llegó el nuevo diésel bajo en azufre Texaco con Tecrondi, que protege de la corrosión y mantiene limpios los inyectores para mayor potencia y mejor rendimiento. Nuevo diésel bajo en azufre Texaco con Tecrondi. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Lo has estado pidiendo por años. De todas las formas. A todo el mundo. Hoy volvemos más sólidos que nunca. Con el servicio que tú mereces. Generando las soluciones que necesitas. Porque fuimos, somos y seremos tu banco. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Dolofin Rápida Acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Bueno, estamos, y perdónenos que estamos así como medio improvisando, entendiendo la información, los fallos constitucionales de la sala, así minuto a minuto, y sí les puedo decir que en el caso del fallo de los 900 millones donde votaron diputados suplentes, y ese fue el kit del asunto de por qué esto llegó hasta la sala constitucional, la sala está determinando que los diputados suplentes no podrán a partir de ahora suplir a un propietario, que solo podrán votar los propietarios y que esto no podrán tener los suplentes algún efecto legal hasta que en una próxima elección sean elegidos popularmente. Eso cambia muchas cosas. Vamos a saludar, por supuesto, a quien hace posible este segundo segmento de debate. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto, y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, mientras estamos en comercial, aquí estamos discutiendo que este fallo, Jorge Villacorta dice, pero no puede ser retroactivo. No sé si tiene en este momento la comunicación oficial, Francisco, para leernos esa parte. ¿Será posible, Francisco, o más adelante? Ahorita va. Ahora, Okay. sí, voy a mostrarles al menos esa parte en específicos respecto a los diputados suplentes. Este es el comunicado de prensa que dio la sala, más bien recién acaba de dar ya la sentencia, pero es muy extensa, pero en el comunicado resume y dice, tras la notificación de esta sentencia, la persona considerada como diputado suplente no podrá suplir a un diputado propietario por carecer de legitimación popular, es decir, por no haber recibido el voto directo del electorado. En consecuencia, la actual legislatura solo podrá integrarse y funcionar con sus diputados propietarios, y para que en la próxima legislatura pueda contar el órgano legislativo con diputados suplentes. Estos deberán surgir del voto directo del cuerpo electoral en las próximas elecciones. Muchas gracias, Francisco, queda clarísimo. Este fallo anula los diputados suplentes mientras exista esta legislatura y no sean elegidos popularmente. Yo no sé si se pueden establecer casos especiales por enfermedad,
fallecimiento u otro, tiene que haber, no sé, ¿no? No parece, ¿verdad? Lo vamos a este tema ya después. A ver, quizás lo que pasa es que la ley sí decía, siempre lo ha dicho, que tenés que justificar, tenés que argumentar la suplencia de por qué suplís. Y no debe de ser por una razón clara de que el titular no puede asistir. Lo que pasa es que como aquí, igual que siempre, jugamos con todo, convertimos eso en una changoneta. Decimos, van a suplir Juan Pedro Hernández, levante la mano los que estén de acuerdo, ¿sí? Ya nadie se preocupa por justificar ni por qué. Y si yo le di votos a una persona que nunca estuvo en la cabeza del ciudadano, pero es el suplente, hombre, me debe suplir a mí, porque me voy yo. Tampoco y el electo es el suplente de la persona. Hoy no, el partido decide a quién manda. Ok, pero el fallo de la sala va mucho más allá. Bueno. Está hablando de la legitimidad. Eso para mí es lo grave. Para mí este lío, siempre lo dijimos, miren señores, el tema de los 900 millones no es si el préstamo es bueno, es malo, sirve o no sirve, es que eso no está en discusión. El punto era la forma en que se hizo. Y a mí me parece, honestamente, que fue un error el manejo. Cuando yo no tengo los 56 votos, lo que usualmente se hace es que un diputado pide que regrese a la comisión y de esa manera tú tienes una semana para volver a plantear, negociar, convencer, argumentar o cualquier otra cosa para tener los 56. Pero pretender en ese momento una diputada que está presente, que no vota y que la señora llorando se tiene que levantar y de repente aparece un suplente sin explicar por qué suple, y es el suplente de ella, no, es el suplente de un diputado de su partido, como se acostumbra. Perdóneme, abrimos una ventana, una puerta para que se enfrente un tema grave para mí, para los partidos, el tema de los suplentes. Pero bueno, de aquí al 18, a marzo 4, vamos a tener este problema, pero por lo menos la figura no ha desaparecido y lo que tiene que hacerse es que se demuestre que la voluntad popular dice quién debe ser el suplente y a eso está dentro de lo positivo. Falta más de un año y medio todavía que no habrá un suplente. Esto es un terremoto político. O sea, yo creo que los partidos deben estar hoy día absolutamente todavía moviéndose, sísmicos. Yo por lo que veía, Nacho, los partidos ya estaban actuando en el sentido de decir, miren, es posible que venga un fallo en algún sentido sobre los suplentes por parte de la sala y por lo tanto preparémonos ya para que vaya el rostro también de cada uno de los diputados suplentes en la próxima elección. ¿Verdad? Entonces ya eso ya estaba básicamente acordado. Ahora, el terremoto sí está, el que dice que ya los que ya han estado fungiendo, ¿verdad? Ya no pueden fungir. Además ya no van a poder cobrar salario. O sea, todo esto va a generar un impacto adicional porque los deja sin empleo. Pues, sí, y derechos adquiridos. Cabal. Pero el suplente cobra salario solamente cuando está supliendo. Sí, el suplente nunca cobra salarios a no ser que esté supliendo. Cuando suple o si lo contratan. Ok, a ver, Alfonso es asesor de la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa y conoce la Asamblea tanto como Jorge Villacorta. ¿Esto lo ves como difícil para los partidos o simplemente puede este fallo vendrá de nueva forma? No, yo creo que obviamente los partidos políticos pueden esperar al 2018 para formalizar y legitimar, como dice la sala, la votación para los suplentes. O sea, yo creo que ese no es el problema. Es ciertamente, para este caso de los 900 millones, se utilizó ese mecanismo de suplencia que ya la sala ha planteado que eso no es correcto, ¿vale? Pero el problema de fondo no es si el suplente o no el suplente. El problema de fondo son los 900 millones. Porque después, ese para ti el problema de fondo. Claro, porque no es político. No, o sea, a ver, obviamente puede haber económico, ya. Puede haber un problema político también, obviamente, ¿no? Pero el trasfondo, para que veas que también esos 900 millones tienen que ver con un criterio político también. Ajá. Porque esos 900 millones ya quedaron varados en la Corte y el gobierno volvió a solicitar 1.200 millones precisamente para resolver sus problemas de necesidad de liquidez, para desarrollar todos estos procesos que tiene con la venta de bonos y luego pagar los letes, etcétera, etcétera.
Entonces, el problema lo podía resolver con la aprobación de 1.200 millones o 1.250. El problema es que Arena se ha empecinado en que no hay que darle los votos para eso. Y entonces está generando irresponsablemente un problema financiero al gobierno delicado y un problema al país, no solamente al gobierno, es un problema para el país. Entonces, en el trasfondo hay un criterio político, no es el problema de los suplentes, es el problema de los 900 millones, Ya. o de los 1.200. Y por eso que el presidente ha llamado a un pacto fiscal, Exactamente. incluso a que se establezca una ley de responsabilidad. Entonces ustedes tienen mejor información que yo, pero yo no tengo ninguna. Los partidos se han reunido, pero no ha salido nada de ahí de que pueda estarse dando. Solo se ha dicho que son primeros intentos nada más de conversar sobre este asunto. El país tiene un problema serio, el presidente lo ha reconocido. Algunos técnicos señalan que en 2 meses más podría haber problemas de pago. Y entonces, ¿será posible en todo este ambiente? Porque la sala le ha puesto ingredientes especiales seguramente a esas reuniones partidarias. Mira, yo creo, Nacho, que el tema de los 900 y de esta resolución trasciende a los 900, ¿verdad? O sea, Sí. yo creo que la implicación, el terremoto político que esto es, va muchísimo más allá de los 900. Pero si la sala hubiera aprobado los 900, seguramente se hubiera pospuesto, digamos, la discusión del pacto fiscal. De acuerdísimo. Claro. O sea, a mí me parece excelente lo que ha hecho la sala, porque Así es. obliga a un acuerdo, que era ya Así el es. camino que llevaba, ¿verdad? Entonces yo creo que el presidente de la República ha sido muy sensato en su comunicación que dio a conocer el sábado en Jiquilisco, ¿verdad? En la que dice que él convoca a un pacto fiscal. El FMLN dice: estamos de acuerdo con que se negocie una ley de responsabilidad fiscal que ya había sido negociada en el 2012 y que no se respetó el acuerdo por parte del FMLN cuando eso fue acordado, firmado por Funes, por el ministro Cáceres y todo, ¿verdad? Y no lo hicieron y sí recibieron los $800 millones a cambio, ¿verdad? También después se volvió a hacer lo mismo en la siguiente emisión, que creo que fue 2013 o 14, y tampoco se cumplió, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también Arena dice, ¿verdad? O sea, si nosotros les dimos en su momento y no cumplieron, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que hoy el presidente dice: sí, estamos de acuerdo con una ley de responsabilidad fiscal y sí estamos dispuestos a reducir gasto. Eso no lo había dicho nunca Sin tocar los FMLN. programas sociales ni No, el empleo de los solo dijo funcionarios. sin despedir personas. No, ¿verdad? no, dijo también sin tocar los programas sociales del gobierno. Eso Sí, no lo también. recuerdo yo. ¿Cómo no? Sí, Se lo dijo, sí lo se lo dijo. dijo. se lo Ok. dijo. Pero bueno, el tema es que lo que tienen que tocar es el gasto, ¿verdad? Ujú. Y si tú vas a tocar el gasto, lo que no puedes dejar de tocar son bienes y servicios y subsidios, ¿verdad? O sea, Ujú. esas dos cosas son obvias y además tienes una gran ventaja, Nacho, que ya lo hemos conversado aquí en este set, y es que con los precios del petróleo de hoy en día, por ejemplo, a mí me impresiona que hayan aprobado mantener el subsidio a los buses, ¿verdad? Que lo aprobaron hace poco el FMLN y Gana y compañía, pues, ¿verdad? Cuando eso se había reducido a la mitad. O sea, si el precio está a la mitad, ¿cómo no bajaron el subsidio a la mitad? ¿Verdad? Como ha pasado con el gas, ¿verdad? Que ha venido reduciéndose, con el subsidio eléctrico también. Entonces hay una gran oportunidad. Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es que está el precio de los commodities en general, que te permite hacer un ajuste sin tocar beneficios a la población, ¿verdad? Y a pesar de que puede focalizar más. Y por el otro lado es las tasas de interés. Si en este momento estuviéramos en un escenario de tasas de interés internacionales altas y de precios del petróleo de 100 o más, estaríamos en una gran crisis adicional, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un buen momento para negociar un acuerdo fiscal. Yo veo disponibilidad de parte de ambas partes. Creo que ya ha sido bien expresa de parte del presidente de la República y creo que este no es un exabrupto del presidente, sino que es una decisión de la Comisión Política del FMLN. Y por el otro lado, yo he estado conversando con personeros de Arena y veo también la disponibilidad a poder negociar. Entonces, yo creo que el país está en un buen plano en ese sentido. Ahora, los mensajes de esta semana son bien claros. Se le dio $100.9 millones al gobierno
el lunes, ¿verdad? Que fue parte de los 152 millones. Yo creo que previendo que los 900 millones iban a ser declarados inconstitucionales, eso liberaba los 100 millones que ya había comprometido las AFPs y entonces se los dieron al gobierno el lunes. Y luego se le dio ayer, por parte de los bancos y de los tenedores de deuda, un refinanciamiento de las letras del Tesoro, con lo que básicamente con la emisión de la semana pasada más esta supera los 100 millones de dólares y por lo tanto ya se le resolvió también este mes al gobierno. Entonces yo creo que todo el mundo está haciendo su parte, los bancos, las AFP, las aseguradoras, los partidos políticos, el presidente. Yo siento que hay un ambiente de tratar de generar condiciones para que se pueda dar un pacto. Como Alfonso te está mirando con cara extrañado, no lo veía yo, perdón. Voy a ir al corte y vuelvo con él para hablar un poco más sobre este tema. Hoy sí voy a ser cholo. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $1. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $10,000 al instante. Y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. En Banco Azul te llevamos a ver el clásico. Traslada tu cuenta de ahorro o tu crédito y participa en la rifa para ganarte uno de los pases dobles para disfrutar en vivo el partido Real Madrid versus Barcelona. Incluye tour por España. Ve restricciones en prensa. En Quality Grains, no inventamos el café, lo perfeccionamos. Granos cuidadosamente seleccionados. Un proceso industrial de alta tecnología. Grupo Gourmet. Perfecto. Grupo Premium. Perfecto. Grupo Popular Deportivo. Perfecto. Y una experiencia perfecta de aroma y sabor. Quality Grains. 25 años perfeccionando lo perfecto. El Pozo de la Lotería. Ahora puede ser más grande. El primer premio arranca en $210,000. Mientras más juegas, más se incrementa. El Pozo de la Lotería te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, a ver, vamos a tener que echar a la ley de amnistía a Alfonso. Alfonso es economista, no es político, Alfonso. Un poco, todo como todo. Como economista político. Claro. Economista, perfecto. Nadie es apolítico. Perfecto, nadie apolítico. Eso es verdad. Y bueno, este otro terremoto tremendamente grande que deja abierta la posibilidad, al decretar la sala la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que se pueda enjuiciar cualquier delito, no sé si en tiempos de... Sí, claro, en tiempos de guerra, como después, que sean delitos en contra de los derechos humanos y de lesa humanidad. Jorgito, usted que es el experto en estos temas, por los años que tiene en política, con la ventaja. Parece que nadie se esperaba esto, porque hay que decir una cosa: antes de que la sala fallara, todos los partidos políticos de una forma u otra expresaron su deseo de que esto no ocurriera, que no se declarara inconstitucional. Yo lo escuché incluso en boca de la jefa de fracción
de la Asamblea del Partido FMLN, Norma Guevara, y el subjefe de fracción, Santiago Flores, que me dijeron: nosotros no creemos conveniente por el país que esto suceda, pero la sala falló en contra de la voluntad de todos los partidos. Vamos a ver, la ventaja de no ser abogado es que puede decir algunas cosas uno y excusarse en que mete las patas, pero uno no es abogado. Bueno, pues la ley no necesariamente y la otra cosa, es la verdad absoluta, ¿no? Es la ley, otra cosa es, sí, al final la gente del FMLN, ahora que está en el gobierno, ha dicho, mire, pero las organizaciones de sociedad civil, entre comillas, de apoyo al FMLN o de izquierda, etcétera, esta es una bandera que el partido FMLN y esas organizaciones levantaron durante años. La demanda ha sido eso. Por consiguiente, esto es una respuesta a demandas de la izquierda. Esa es la realidad. De tal manera que la sala que le sirve a la oligarquía hoy toma una decisión que está demandada por la izquierda. Según esto. Yo creo que ahí la verdad es que eso no es cierto. Simplemente cuando uno lee lo que la sala señala, perdóneme, pero tiene lógica jurídica, porque lo primero que dice, mire, aquí se atenta contra los artículos 2 de la Constitución en los incisos 1 y 3. ¿Y cuáles son? Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, moral, y a la libertad, a la seguridad y al trabajo, a la propiedad, a la posesión, a ser protegida en la conservación y defensa de estos mismos. Se establece la indemnización conforme a la ley por datos de carácter moral. Y esta sala ha planteado desde que comenzó su trabajo a que ellos responden a una cosa que le llaman justicia restaurativa, derecho restaurativo, que es una cosa ahí moderna iba a decir en la ciencia jurídica, mi respeto para los abogados, en la legislación, porque ciencia es una cosa y arte es otra cosa. Pero bueno, entonces en esa es un adelanto, es una cosa que pudiera decir está de moda, es lo moderno respecto a la aplicación de esa justicia restaurativa. Quiere decir que la ley debe de aplicarse, pero debe de garantizarse lo que aquí dice, indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Entonces, cuando uno lee eso, uno le encuentra sentido a la sentencia, pero va más allá. Cuando dice cómo surgió esto, resulta que en los acuerdos de paz, y lo pone, en ningún momento hablan de ley de amnistía. Eso no aparece en los acuerdos de paz. Y va más allá, dice que resulta que cuando... Solo se levanta la prescripción para el FMLN. No, eso es para ser partido político, pero la ley lo que dice es que debe haber cumplimiento en las obligaciones del Estado en la prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones de los derechos humanos. Es decir, según esto, cuando primero se da una legislación que aparte y dice, aquellos que aparecen en la Comisión de la Verdad, a esos no se les aplica, pero después días después cambian esa norma y entonces se agregan la ley de amnistía general para todos. Entonces cuando uno revisa esto, perdóneme, hay argumentación que entiendo la posición de la sala, además también respecto a tratados internacionales. Ahora bien, tú dices, me gusta la parte, el razonamiento legal. Ahora, desde el punto de vista político, vamos al problema. Es otra cosa. Mi problema es que esto abre una caja de Pandora. Exactamente. Que no sabemos a dónde nos puede llevar. ¿Y a cuánto les va a tocar? Y a cuánto va a tocar, y que restaurativa, y la gente que murió hay que restaurarla, hay que indemnizarla. El Estado lo va a hacer. ¿De dónde sacamos dinero? ¿De dónde y de cómo vas a hacer eso? Y no abre esto de espacio para que la gente que se sintió afectada por una acción realizada por uno u otro bando en medio de la guerra demande ahora justicia y que se aclare y que quede clara la verdad. Es decir, mi preocupación es que desde el punto de vista político abre una caja de Pandora que no sé qué tamaño va a tener y hacia dónde nos va a llevar. Alfonso. No, mira, yo creo que es cierto, digamos, el tema de este tema de amnistía es una demanda
permanente del movimiento social en el país, en términos de que fuera eliminado, para que se aplique el marco normativo, tanto internacional como nacional, a los violadores de derechos humanos. O sea, eso es un criterio que se aplica aquí y en otras partes, obviamente, donde hay libertades, donde hay democracia. Entonces, yo creo que en ese sentido la sala creo que ha hecho un buen trabajo en el sentido de explicar claramente que hay necesidad de aplicar una normativa que elimine, digamos, todas esas ventajas o beneficios que se obtienen de la amnistía. Ahora, el problema, como se señala Jorge, el problema es político. O sea, ahora, ¿cómo vamos a manejar esto en el escenario del país, en el escenario político del país? ¿Cómo hacemos para que esto no signifique un problema serio y que el país siga avanzando? Entonces, ese manejo es el que habrá que determinar adecuadamente. Yo creo que ahí, además del pacto fiscal que se requiere para resolver el problema económico, tendrá que haber un pacto social o un pacto político para ver cómo se va a manejar esto. Eso de justicia restaurativa que señala Jorge, es cierto, es lo que precisamente en los acuerdos de paz entre Colombia y la FARC está establecido. ¿Cómo resolvemos un grave problema de violaciones de derechos humanos, posiblemente de ambas partes, ¿ya? Y lo han logrado establecer todo un marco de justicia restaurativa que a muchos no les gusta, pero... En este acuerdo de paz de Colombia no hay una ley de amnistía. No, hay ese criterio de justicia restaurativa. Ya. Entonces, ese es el gran acuerdo que define cómo se va a castigar a los violadores y que tienen que presentarse. Bueno, hay todo un proceso, ¿ya? Todo lo cual resuelve, digamos, el problema. Entonces aquí habrá que ver de este punto de partida, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Creamos ese criterio de justicia restaurativa? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ese es el pacto político que tendrá que establecer. ¿Político? Claro. Hoy estaría en manos, ¿no?, de la legalidad exclusivamente. Ya no los políticos. Ya serían los jueces los que tendrían que determinar. Eso es lo que yo iba a decir, que esto va a trascender a los partidos y a las cúpulas. No, esto trasciende, ¿o no? Porque ya ¿o tú crees que no, Alfonso? No, es que aquí hay papeles de todos los lados. O sea, los partidos políticos, los políticos tienen que jugar un papel en esto para buscar consensos. Y obviamente la estructura jurídica de este país establecerá los mecanismos concretos. ¿Ya? La Asamblea Legislativa tiene un rol importante en esto. ¿Crees tú? Bueno. Lo que pasa, Nacho, es que aquí, aunque se pusieran de acuerdo, digamos, los actores de la guerra, ¿verdad? Porque al final son los que van a ser enjuiciados, o pueden ser potencialmente enjuiciados aquí, y que hubiera un acuerdo, un pacto de no agresión, digamos, ¿verdad? El problema es que esto ya se te sale del control. Cualquier juez puede tomar un... Porque por un lado, todas las organizaciones sociales, ¿verdad? Y cada persona individualmente que se siente agraviada puede venir y demandar al Estado por lo que ocurrió en ese tiempo por parte del ejército, digamos, como también cualquier individuo a que le mataron a alguien, le secuestraron a alguien, le pusieron una bomba, etcétera, o sea, puede ir y demandar. Ahora, yo pensaba, o sea... Ahora te digo una cosa, me estoy acordando de un fallo de la sala que presidía Agustín García Calderón, donde sí establece que un juez puede levantar un caso. Me recuerdo perfectamente bien que eso, porque él lo comentó, él dio entrevistas sobre ese tema, señalando que ese fallo de la sala que declaraba inconstitucional la ley de amnistía, pero que establecía que un juez podía levantar un caso perfectamente bien, en caso que fuera un caso de lesa humanidad. Ahora, lo que pasa es que aquí ya no vas ni siquiera a lesa humanidad, ¿verdad? Sino que son a lo que la Constitución establece, ¿verdad? Y es personas que los han matado, pues, ¿verdad? Y dice la Constitución, según lo que nos leía Jorge, que está la reparación ya incluida en el artículo 2 también, ¿verdad? Entonces, no es que aquí va a venir a tener que haber ninguna legislación adicional, nada, sino que la Constitución ya lo contempla. ¿También por daño económico? Es que el problema es, claro, porque además dice que tenés también daño económico. Claro, la propiedad, pero tenés que cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y los protocolos de los convenios de Ginebra. Eso te implica que cualquier ciudadano puede justificar su demanda, que van a plantearla a un tribunal, ocupando esto y la sentencia. Yo nada más para precisar, 7 días después de firmados de los acuerdos de paz,
se aprobó la Ley de Reconciliación Nacional y allí quedaba claro que las personas que según el informe de la Comisión de la Verdad hubieran participado en graves hechos de violencia, cuya huella sobre los ciudadanos reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector de su caso. Pero fíjate bien, resulta que el 20 de marzo del 93, estamos hablando de año y tanto después, 5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad, entonces se da una ley de amnistía negando todo lo pactado anteriormente. O sea, si uno cuando revisa la historia, las organizaciones no dejan de tener razón de sus demandas y la sala ahora, pero eso está bien. Perdona, ¿la ley de reconciliación no impide? La ley de reconciliación que estaba el 23 de enero dejaba claro que aquellos que la Comisión de la Verdad señalara como violadores, solo a esos había que seguirle juicio. Bueno, pero resulta que un año después vienen y 5 días después de saber quiénes eran, entonces dan la ley de amnistía. Y por último, cuidado con una cosa, ¿qué pasa con los que están que fueron condenados y por la ley de amnistía no cumplieron su pena, que ahora están encarcelados? ¿Qué pasa con esos militares? ¿Qué pasa con la extradición? Sí. ¿Y qué pasa con nuestros gobernantes? Porque estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando del vicepresidente, estamos hablando del primer designado de la presidencia. O sea, estamos hablando de todas las autoridades. Un dato que me lo acaban de recordar el productor. El magistrado Rodolfo González señaló ayer de que hay 30 casos de lesa humanidad registrados en el país, 20 atribuidos a la Fuerza Armada, 12 a la FMLN. O sea que eso ya va avanzado. Eso ya va avanzado, además. Había que analizar qué casos son y todo, pero esa es la justicia, por eso mismo que se requiere algo más. Ya me están regañando. Voy al corte, vuelvo rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. No podemos evitar los gustos musicales del motorista, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Bandesal presentó su segundo informe de gestión de rendición de cuentas. Como banca de desarrollo ha trabajado para fortalecer la economía de los salvadoreños, potenciando a la MIPYME a través de financiamiento, garantías, capacitaciones y asistencia técnica, poniendo a disposición programas estratégicos. Bandesal, avanzando en el camino correcto por el bienestar de las familias salvadoreñas y la unidad familiar. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, aquí Jorge nos está ayudando en la lectura de lo que el fallo en el caso de la ley de amnistía que fue declarado hoy día inconstitucional, y lo que dice es que no están amnistiados en ningún caso de violación a derechos humanos desde el 1 de junio del año 1989, o sea, antes de la ofensiva final. Hasta, Jorge,
Sí, hasta dice hasta el 16 de enero del 92. Hasta la firma de después los los acuerdos de paz. paz. Hasta los acuerdos de paz. Pero habría que leer bien esto y estudiarlo bien, porque así en la carrera. Sí. Bueno, pero obviamente ahí hubo muchos hechos, hubo una ofensiva final con mucho derramamiento de sangre, hubo la masacre de los jesuitas y otros hechos por ahí. Hubo secuestros, ¿te acuerdas? Hubo secuestros de esa fecha también. Todos ellos, exactamente. creo que es de esa época. Bueno, también. vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Bueno, en un día tan movido, obviamente Pues sí, las redes señor. sociales han estado también movidas. Dice Anzoni Vargas, los magistrados fueron elegidos por algunos diputados suplentes, deberían destituirlos. Es el planteamiento de él. Revisamos lo que dice Juan Samayoa. Si los 900 millones son fraude a la Constitución, sería fraude a la elección de los magistrados de la Sala Constitucional. También Reina Romero, justicia, deben pagar todos los responsables de delitos de lesa humanidad. Dice Maite Peraza, pacto fiscal. Primero, rumbo de país, hacia dónde vamos y cómo pretendemos llegar, eso necesitamos. Plantea Dori Ruiz, cambia la situación del ex viceministro y cónsul de Alemania, voto suplente, plantea. Revisemos lo que dice Arnoldo Moreno, basado en la resolución de la sala, los suplentes no deben de tener sueldo, sino ejercer su función. Dice Alberto Ríos, ¿y qué opinan con relación a los magistrados de la Sala Constitucional que fueron electos por suplentes? Es una de las preguntas más recurrentes. Emilio Monterrey dice, ahora las elecciones serán para elegir a 168 diputados de un día para otro. La sala duplicó los diputados de esta manera. Plantea, dice Vázquez, Nachito, un asesor financiero que nos diga deuda para cuántos años estaremos cargando. Eso nadie lo pregunta. ¿Quiénes lo pagarán? Carlos Noble Castillo dice, CEL le mintió al país al decir que el 13% es para obra social. El 13% lo querían para descongelar el préstamo del banco alemán. Edgardo Lara, dice, ¿y los suplentes dejarán de fungir en la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasará con ellos? ¿O los dejarán como asesores aumentando despilfarros? Fausto Sorto, en el pasado no han sucedido casos en donde suplentes han votado de la misma manera que en los 900 millones de dólares. Guillermo Zelaya dice, en cada medida de la sala se busca boicotear los proyectos del gobierno para facilitar el regreso de Arena al poder. El abogado Salvador Nelson García dice, días aciagos le esperan a una sociedad inestable. Rosa María de Dubón, los diputados suplentes quedan de adorno en la presente legislatura y los propietarios ya no pueden faltar a las plenarias. Finalmente vemos lo que dice Toto Cepeda, cómo es posible que 3 temas de tal magnitud sean resueltas el mismo día por la Sala Constitucional sin el presidente y con Sidney, pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, si no está el presidente, estuvo Eliseo. En esto, por lo menos en el del 13%, votó Eliseo, que es un hombre que no creo que la izquierda desconfíe de él. Eliseo. Es un hombre de izquierda. Es un hombre de izquierda. A ver, señores, interesante, hay uno interesante. Queda sin efecto el acuerdo de la sala, de la Comisión de Puntos Constitucionales en relación al caso del general Benítez, que es no cónsul, sino que ex embajador en Alemania, o es embajador en Alemania y ex ministro de Defensa. Yo creería que... Fue previo. ¿Ah? Eso fue previo. También fue previo a los 900 millones. Fue previo al día de hoy. No, pero tendría que ir como recurso a la sala para que pudiera quedar sin efecto. Sí, pero o sea, porque los 900 millones fueron en recurso a la sala. Por eso puede ser aplicado al pasado. Pero este es un dictamen, no es una votación. No. ¿Verdad? La asamblea No. Un suplente no puede firmar un dictamen. Claro, no por eso. Pero por ¿quién dice que hay un suplente en el dictamen de la comisión? Un amigo televidente, se lo voy a creer, ¿no? No creo que. ¿No hay? No creo. Había Pero bueno, habría que verlo. Sí, pero muchas veces han firmado suplentes. Pero suponte que sea Hay un así. suplente. Si la mayoría, acordate que esas comisiones tienen usualmente, no sé, usualmente tienen 14, pero como esta es específica para el tema del antejuicio, si tiene mayoría, aunque desaparezca un suplente, simplemente ya está acuerdo tomado. Y ahí estaban votos de 2 partidos, FMLN y Gana. Y ahí están a ver, todos los señores, partidos. ¿y los magistrados fueron elegidos por suplentes?
Ese es Lo un lo dicen 2 o 3 amigos televidentes. Habría que verlo, ¿no? Habría que analizar, yo no conozco los datos, pero supongo. Sí, pero hasta donde entiendo no es retroactivo, tú no puedes venir para atrás. Pero las 900 cosas millones que ya es se retroactivo. hicieron, si ya se hicieron hechos en que votaron los suplentes y legalmente estaban, ahora, el problema es que la sala no dice que no existen los suplentes como figura. Al no existirlo, no lo saca del sistema jurídico. Por consiguiente, no puede ser retroactivo, según, insisto, como no soy abogado, puedo... Sí, pero dice que no pueden suplir. Ahora, sí, pero de aquí en adelante no pueden suplir. De aquí en adelante no pueden suplir. En el pasado, perdóname, estaban en un marco legal donde sí lo podían hacer. Ahora, de aquí en adelante, no lo pueden hacer. Durante los meses que quedan. En el próximo, ¿qué va a hacer? Ya hay una reforma al código en el que va a aparecer el nombre, no la foto, pero sí el nombre. Esa es la otra pregunta interesante de los amigos televidentes. Y entonces ahora vamos a tener que elegir 168 diputados. Sí, sí, pero así ha sido siempre. Y lo los elige 60, el titular y el ¿y los suplente? 68 van a recibir sueldo? Lo que ¿Por pasa ser elegidos popularmente o no? ¿No? ¿Qué cosa? No. El suplente no puede... Primero, insisto, el suplente no recibe salario. A no ser que... Cuando suple, le pagan los días que suple, o las horas, o lo que sea. Y si lo contratan como asesor, bueno, eso, asesor, lo que sea. Como dice por ahí alguien. Esa es otra cosa. No es porque sea diputado, lo contrata porque el partido quiere contratarlo. A él lo quiere mire que su amigo el lado es asesor. Yo sé. Pero a él lo contratan por su capacidad. Pero él es asesor. No es asesor de asesor. Él no es asesor de asesor. Ya. Ok. Pero bueno. ¿Crees o afirmas? No, Alfonso tiene suficiente mérito para ser asesor, sin duda. Pero hay otro. No, pero que la verdad es que hay asesores. O sea, eso lo sabemos todo. Vienen días aciagos, dice el amigo Nelson García. No tanto como más de lo que ya estamos con el problema fiscal. Lo que pasa es que se tienen que sentar a negociarlo. Mi punto es que vas a terminar negociando de todos modos, solo que ahora con las patas hinchadas y con el agua hasta la nariz. Y agrega algo enorme. O sea, si ya estábamos hablando de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, si ya estamos hablando del Consejo Nacional de la Judicatura, estamos hablando de todo el tema fiscal, ¿verdad? Y ahora venís y le agregás esto con un potencial problema hacia la cabeza del Ejecutivo, además, ¿verdad? O sea, yo creo que son elementos que sí pueden complicar más la situación en el país, pues. Sí, yo creo que, Luis, tampoco es así. O sea, tú estás tratando de señalar que ese marco de amnistía es aplicable hasta el presidente de la República. No necesariamente, no está en eso. No, yo lo que digo es, si hubiera un caso de demanda al presidente por el asesinato de X personas, por ejemplo, los casos de San Vicente, de las 1000 personas que se le achacan a la CFPL y que el presidente era el jefe de la CFPL, yo no digo que sea cierto, yo solo digo que están esos casos ahí. Por eso, todos esos casos se podrán dirimir, se podrán analizar, estudiar y definir jurídicamente. Yo lo que vi decir al presidente... Pero no podés afirmar de hecho de que aquí están, ya vamos a asumir de que desde el presidente hasta los asesores del presidente van a ser sujetos a un planteamiento de entrar en un juzgamiento. No es así, ¿no? Yo creo que existe la posibilidad. Bueno, puede existir la posibilidad, pero en todo caso yo creo que el punto que está aquí planteado ha sido orientado fundamentalmente a aquellos que violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad. Y especialmente están dirigidos precisamente al caso de los jesuitas y otros casos, obviamente. Pero digamos, el punto fundamental que abre este criterio. Una cosa, yo se ocurre esto, yo creo que deberían estar preocupados todos los que fueron comandantes del FMLN, comandantes, como también los que fueron jefes de regimientos, de batallones, parte del Estado Mayor de la Fuerza Armada, presidentes de la época, seguramente, ¿o no? Tú vas a tener que meter preso a todo el mundo. Es que ese es el problema que te abre. No es así la cuestión. Te abre ciertamente, pero
Creo que hay ¿Tú no crees que hay sea criterios? No, tampoco es. Por eso te digo que hay que centrar, y creo que esto está centrado en esos crímenes. ¿no? Yo no creo. O Yo sea, creo que esto le hable la posibilidad a cualquier ciudadano que se sienta ofendido siguiendo el procedimiento que establece. No, habría que leer, aquí, mira, ¿verdad? habría que leer bien esto. Y puede llegar a aquí lo que a cualquier sabemos es por persona, nuestro pues. Fíjate lo que dice: para los efectos de esta sentencia se entenderá que los hechos que quedan excluidos de la amnistía son atribuidos a ambas partes, que puedan ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constituidos de graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Los hechos excluidos de la amnistía tras la finalización del conflicto son los casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad. Tampoco han prescrito y por lo tanto no gozan de amnistía y están sujetos de investigación, juzgamiento y sanción todos los hechos sucedidos en los tiempos que te dije, del 1 de junio del 89 al 16 de enero del 90. Bueno, lo primero que queda ahí establecido es que los casos que fueron juzgados por la Comisión de la Verdad están casi listos para ir, digamos, al horno. Claro. ¿Ya? Claro. Y después de eso pueden agregarse otros, obviamente. La calificación de lesa Voy con humanidad. Francisco rápidamente, tenemos información. Solamente quiero mostrarles con rapidez algunas reacciones políticas. Esto, por ejemplo, y respecto a la ley de amnistía, dice el diputado Norman Quijano: este fallo sobre la ley de amnistía tendrá serios efectos en la vida nacional, por lo que cualquier acción que se ejecute a partir de la resolución de la sala debe de ser definida con mente fría, muy bien analizada. La diputada Norma Guevara del FMLN, jefa de fracción del FMLN, dice: a los diputados, la ciudadanía, según su preferencia política, a magistrados 2009 ni entrevista se les hizo para su elección. En un tuit anterior ella afirma que fueron electos con 13 diputados suplentes. Y un último tuit o de eso que está circulando curioso es el hijo del poeta Roque Dalton, Juan José Dalton, que dice: el fin de amnistía dará lugar a una verdadera reconciliación. Los victimarios pedirán perdón y las víctimas perdonaremos. Vamos a leer. ¿Perdonaremos previo a qué? Previo juzgamiento. Previo o resarcimiento. Es que tú puedes Se llegar habla a de resarcimiento. Fíjate bien, primero estableces la verdad, después juzgas y después va resarcir. Tú perdonas, sí, pero y tenés que devolver el daño causado. Teníamos temas tan importantes, sobre todo en materia económica inicialmente, que tuvimos que dejarlo a media. Yo creo que va a tener que invitarlos nuevamente para que hablemos de estos temas con mayor detenimiento en la medida que se vayan sucediendo. ¿Ya? Son por lo menos 4 programas, Nacho. Uno por cada tema. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar esta noche. Gracias a ti, muy amable. Gracias a Jorge. A la orden. Gracias, Luis. Gracias a ti. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.